Dicen que la historia está escrita por los vencedores, pero en el caso de Pompeyo fue escrita por aquellos que sobrevivieron a la grandeza. Cómo un hombre llegó a ser llamado el Grande en vida y cómo pudo perderlo todo ante otro nombre que aún resuena más fuerte: Julio César. Esta es la historia de un general que quiso restaurar la República y terminó siendo una víctima de su propio poder. Pompeyo nació en el año 106 a.C., en la antigua Roma, en el seno de una familia de la aristocracia itálica. Su padre, Pompeyo Estrabón, fue un militar experimentado y cónsul de la República, conocido por su ambición y por la desconfianza que despertaba entre sus contemporáneos. El joven Cneo creció entre campamentos militares y conspiraciones políticas, respirando desde niño el aire tenso de una república que comenzaba a resquebrajarse. Observó de cerca el poder y el peligro que conllevaba ejercerlo, y comprendió muy pronto que el destino de Roma no se decidiría en el Senado, sino en los campos de batalla. Con apenas 17 años, Pompeyo tomó las armas al lado de su padre durante la Guerra Social, el conflicto que enfrentó a Roma con sus aliados itálicos. Tras la muerte de su progenitor, heredó no solo su fortuna, sino también su ejército. En una época donde los soldados eran más leales a sus generales que a la República, esto equivalía a poseer una llave directa al poder. Fue entonces cuando comenzó su ascenso meteórico. Durante las guerras civiles entre Marius y Sulla, Pompeyo se puso del lado del segundo, el general conservador que marchó sobre Roma para restaurar el orden a su manera. La lealtad de Pompeyo a Sulla le valió un apodo que se quedaría con él para siempre: Magnus, el Grande, en alusión a Alejandro Magno. Aunque muchos lo decían con ironía, Pompeyo lo adoptó con orgullo. Bajo Sulla, Pompeyo demostró una habilidad militar poco común. Derrotó a los partidarios de Marius en África y Sicilia, asegurando el control del Mediterráneo occidental. Pero su ambición era mayor que su experiencia, y pronto quiso independencia política. Exigió y obtuvo un triunfo militar, algo inusual para un hombre tan joven y sin cargo público. Aquel desfile por las calles de Roma fue su presentación ante el mundo como el nuevo héroe de la República. Durante las décadas siguientes, Pompeyo acumuló victorias que consolidaron su leyenda. Fue él quien derrotó a los últimos restos de la rebelión de Espartaco, aunque la gloria del combate se la llevó Craso. Luego, en una de las campañas más brillantes de su tiempo, limpió el Mediterráneo de piratas en menos de 3 meses, una hazaña que devolvió la seguridad al comercio y a las costas romanas. Más tarde extendió el dominio de Roma en Oriente, sometiendo a los reinos del Asia Menor, Siria y Judea. Cada victoria agrandaba su reputación y con ella su influencia sobre el pueblo y el Senado. Sin embargo, su poder generaba recelo. Roma aún se decía una república, pero ya no lo era en espíritu. Los ejércitos obedecían a los hombres, no a las leyes, y cada general victorioso era una amenaza para la estabilidad. Pompeyo, consciente de ello, intentó presentarse como defensor de las instituciones tradicionales. Cuando volvió a Roma en el año 62 a.C., tras años de campaña en Oriente, disolvió su ejército antes de entrar en la ciudad, un gesto que buscaba calmar los temores de dictadura. Pero el Senado le negó el reconocimiento pleno de sus reformas y el reparto de tierras para sus veteranos. Herido en su orgullo, Pompeyo buscó aliados fuera del orden establecido. Fue entonces cuando se unió a Julio César y a Marco Licinio Craso en una alianza informal conocida como el Primer Triunvirato. Juntos dominaron la política romana durante años, equilibrando sus ambiciones personales con un pacto de conveniencia. César obtenía el mando en las Galias, Craso las riquezas del Oriente y Pompeyo la estabilidad en Roma. Durante un tiempo, la República pareció encontrar un frágil equilibrio, pero ese equilibrio estaba construido sobre el ego de 3 hombres. La muerte de Craso en Partia rompió la balanza. Mientras César acumulaba victorias y gloria en el norte, Pompeyo se convertía en el líder de los sectores más conservadores del Senado. La rivalidad entre ambos creció hasta volverse inevitable. La muerte de Julia, hija de César y esposa de Pompeyo, selló el destino de su alianza. Con ese lazo familiar roto, solo quedaba el enfrentamiento. En el año 49 a.C., César cruzó el río Rubicón con sus legiones, desafiando directamente a Roma y a Pompeyo. Alea iacta est. Los dados están echados, habría dicho César. Pompeyo, sorprendido por la rapidez del ataque, abandonó Italia para reorganizar sus fuerzas en Grecia. Se preparaba para una guerra civil que dividiría el mundo romano. Durante un tiempo parecía tener la ventaja. Controlaba las flotas, las provincias orientales y contaba con el respaldo del Senado. Pero la genialidad táctica de César y la indecisión del propio Pompeyo inclinaron la balanza. La batalla decisiva se libró en Farsalia, en el año 48 a.C. Pompeyo contaba con un ejército superior en número, pero su estrategia careció de audacia.
César, con fuerzas más reducidas, atacó con rapidez y precisión, desmantelando las líneas de su rival. La derrota fue total. Pompeyo huyó hacia Egipto, buscando refugio en el reino de los Ptolomeos, donde esperaba reorganizar su causa. Pero el destino y la política no le dieron esa oportunidad. Temiendo la ira de César, los consejeros del joven faraón Ptolomeo XIII decidieron traicionarlo. El 28 de septiembre del año 48 a.C., Pompeyo fue asesinado en la orilla de Pelucio, apuñalado mientras descendía de su barco. Su cabeza fue presentada a César como un regalo, pero el conquistador, al verla, lloró, quizás por compasión, o quizás por reconocer en aquel rostro el reflejo de su propio futuro. Así terminó la vida del hombre que había sido llamado el Grande, el héroe de la República y el rival de los dioses de Roma. Sin embargo, su muerte marcó algo más profundo: el fin de una era. Con él desaparecía la ilusión de una república controlada por la nobleza tradicional. Lo que siguió fue el ascenso imparable de César y, tras su muerte, el nacimiento del imperio bajo Augusto. Pompeyo no fue el fundador de esa nueva Roma, pero sin él su historia no habría sido posible. El legado de Pompeyo es complejo. Fue un conquistador brillante, un político hábil, pero también un hombre atrapado entre su ambición y su sentido del deber. Quiso restaurar el orden, pero terminó contribuyendo a su colapso. Su vida fue un espejo de la República misma, poderosa, orgullosa y finalmente derrotada por sus propias contradicciones. Los historiadores lo recuerdan como un símbolo de la transición entre la vieja Roma de los cónsules y la nueva Roma de los emperadores. Hoy, su nombre sigue resonando en la historia no solo por sus victorias, sino por lo que representó: el último intento de preservar un mundo que ya estaba destinado a cambiar. Se dice que poco antes de su muerte, Pompeyo habría pronunciado una frase que resume la ironía de su destino: quien a muchos manda, a sí mismo no se gobierna. Quizás en esas palabras se esconda la verdad más profunda sobre el poder y la gloria.